Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el lugar que se encuentren. Bienvenidos y bendecidos con toda bendición espiritual. Paz y amor a vosotros. Bien, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, yo aquí me encuentro muy bien con la gracia de Dios. Bien, hermanos, no pierden la esperanza en la fe, amor y paz en Jesucristo el resucitado, para con vosotros. Bien, hermanos, hoy les traje un nuevo tema. El tema de hoy es el camino a Dios. Hoy en día vemos muchas religiones de diferentes denominaciones que nos muestra el camino a Dios. Bien, hermanos, conozcamos el verdadero camino que nos conduce al Dios soberano de toda creación. Antiguamente, antes de la cruz de Cristo, cuando Jesús estaba reunidos con sus apóstoles. Para mejor comprensión, leamos pues el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 8. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 8. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 8. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Bien, en aquel tiempo el pueblo de Dios estaba regido con la ley de Moisés. Los discípulos de Jesús no las pudieron entender por las palabras vertidas de aquel maestro, porque él habló en lenguaje figurado para que entendieran algo profundo y emocional, pero no las pudieron entender, porque el pueblo de Israel estaban velados sus ojos de entendimiento con la ley de Moisés. Por eso, viendo no veían, oyendo no oían ni entendían. Jesús seguía explicando a sus discípulos. Bien, hermanos, leamos el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Juan, capítulo 14, versículo 1. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Para mejor entendimiento, ir por el camino a Dios es a través de Jesús de Nazaret, que fue antes de la cruz, hace 2000 años atrás. Y nos preguntamos, ¿y cómo la conocemos a Dios? Es mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Él nos conduce por el camino a Dios. Y ahora sí conocemos un misterio revelado. Leamos pues la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora sí sabemos y conocemos un misterio revelado acerca del Dios Todopoderoso, que es Espíritu, y estaba cubierto con carne, y se hizo llamar el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Bien, continuamos con las palabras vertidas de Jesús de Nazaret a sus discípulos. Bien, hermanos, les invito a leer el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Las palabras de Jesús, ¿qué nos deja de entender? Jesús dijo: si me améis, guardad mis mandamientos. ¿De qué mandamiento estaba mencionando? De la ley del amor. Y consiste en lo primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si guardéis mis mandamientos, yo rogaré al Padre, y os dará al Espíritu de verdad, que es el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús de Nazaret seguía explicando a sus discípulos. Leamos pues en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 26. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 26. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Jesús de Nazaret seguía explicando a sus discípulos con mayor certeza acerca del Consolador, que es el Espíritu Santo. Bien, hermanos, leamos nuevamente el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Veamos al respecto de la función del Espíritu Santo con relación a sus hijos espirituales, a los que creen en su nombre y en su infinita misericordia. Que Él nos guiará a toda verdad,
nos intercederá en nuestras debilidades con gemidos indecibles. Nos dará seguridad de identidad, dándonos adopción y consuelo en nuestras tribulaciones, y estará con vosotros para siempre. Con todas estas verdades reveladas nos beneficiaremos si creemos en Él, mediante sus palabras verdaderas. Por lo tanto, viviremos. Bien, Jesús vino a esta tierra con un propósito: de quitar de en medio la maldición del pecado y la muerte, y darnos vida eterna gratuitamente. Los quitó en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando, y nos dio vida eterna gratuitamente. Bien, hermanos, para encaminarnos a Dios encontramos un puente clave para salir de la ley a la gracia, o sea, del judaísmo al cristianismo. Bien, hermanos, les invito a leer la carta de Pablo a los Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué nos deja entender? Hermanos míos, tomen mucha atención al escuchar. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y nos preguntamos, ¿de qué ley nos están mencionando? De la ley de Moisés. O sea, hemos muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, por el sacrificio perfecto de sí mismo en la cruz del Calvario, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. ¿Y quién es el otro? Jesucristo el resucitado. Él resucitó con un cuerpo transformado, espiritualmente glorificado, incorruptible e inmortal. O sea, es el mismo Dios todopoderoso, que cumplió su propósito. A Él debemos adorar con la mente, en espíritu y verdad, no con nuestro cuerpo. Hoy en día el sistema religioso no las puede entender. Bien, hermanos, les invito a leer la carta de Pablo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Una vez Jesús de Nazaret dijo: Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Recordemos que Jesús en aquel tiempo hablaba en parábolas, y al apóstol Pablo no las creyeron por la revelación de parte de Jesucristo en espíritu, específicamente para los gentiles. Y Pablo dijo: Después de mi partida entrarán lobos rapaces que disiparán a mi rebaño, o sea, a la nueva iglesia viviente. Y nos preguntamos quiénes eran los lobos rapaces, y en respuesta es los de la circuncisión,
o sea, los apóstoles de Jesús de Nazaret, quienes ellos disiparon a la primera y nueva iglesia viviente de Dios, hace 2000 años atrás, hasta hoy en día. Además, el Dios de este siglo es Moisés, mediante sus leyes. Tienen la mente embotada a los creyentes en Dios, para que no las resplandezca la luz del entendimiento. Y cuando se conviertan al Señor, el velo es quitado. ¿De cuál Señor estamos hablando? De Jesucristo el resucitado. Y por último, leamos el libro a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien, hermanos, para encaminarnos a Dios, nos dice bien claro que dejemos ya los rudimentos de Jesús de Nazaret y vayamos a la perfección que es la gracia. Antes de la cruz, Jesús enseñó su doctrina a sus apóstoles y después de la cruz, esa doctrina viene a ser rudimentos. Y nos preguntamos ¿por qué? Porque son las primeras enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder pasar A la madurez y de poder entender de manera perfecta la enseñanza de Cristo. Todas estas doctrinas ya enseñadas y practicadas ya se terminó con el sacrificio perfecto que hizo en la cruz nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cumplió su propósito de cumplir toda la ley de Moisés, que estaba relacionado con las doctrinas de Jesús de Nazaret. Y ahora nos vamos a la perfección, que es la gracia. ¿Y en qué consiste la gracia? Por su infinito amor y misericordia, de parte de Dios, nos salvó gratuitamente. Nos restauró, nos empoderó, por su inmensa generosidad, rompiendo el esquema que la ley de Moisés exigía perfección. A su pueblo, haz esto y vivirás. Y la gracia provee perfección a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y dijo, consumado es, cree y vivirás. Y ahora, para todo creyente que se encamina a Dios, debemos caminar por la ley de la fe, que obra por el amor. ¿De qué fe estamos hablando? De la fe sin obras de la ley. Romanos 3:28. Pablo estaba revelando acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Una fe de confianza activa, relacional y transformadora en Jesucristo. Que todo creyente recibe la gracia de la salvación y es declarado justo ante Dios. Y empieza a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y el amor al prójimo. Bien, concluimos con el tema a modo de resumen. Jesús de Nazaret reveló a sus apóstoles acerca del camino a Dios y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino a Dios es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús de Nazaret tenían dificultad para comprender, porque estaban velados sus ojos de entendimiento
con la ley de Moisés. Hoy en día, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, que por Cristo es quitado. Bien, seguimos recordando las palabras de Jesús y dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús seguía vertiendo sus palabras a sus discípulos y dijo: cuando yo me vaya al Padre no les dejaré solos, pero si me améis, guardad mis mandamientos. Y rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 16. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Juan capítulo 14, versículos del 25 al 26. Con todas estas verdades reveladas nos beneficiaremos si creemos en Él. Por lo tanto, viviremos. Bien, hermanos, para encaminarnos a Dios, encontramos un puente clave para salir de la ley hacia la gracia, o sea, del judaísmo al cristianismo. Bien, hermano, leamos pues la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bien, Cristo, al morir en la cruz, pagó por nuestros pecados en su carne, que nos demandaba la ley de Moisés. Por lo tanto, estamos muertos a la ley y libres de culpa y del castigo eterno. Bien, hermanos, recordemos que Jesús de Nazaret cumplió toda la ley de que el hombre no podía cumplir. Él los cumplió por amor a vosotros, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Veamos quién es el otro. Es Jesucristo el resucitado, con un cuerpo transformado, espiritualmente glorificado, incorruptible e inmortal. O sea, es el mismo Dios Todopoderoso. Y el propósito de Dios es de ya no vivir bajo el temor a la ley judía, sino vivir en relación de paz, amor y gracia con Él, el cual permite llevar fruto para Dios. Y por último, dejemos ya los rudimentos de Cristo y vayamos a la perfección que es la gracia. Que todo creyente que se encamina a Dios debe caminar por la ley de la fe que obra por el amor en Jesucristo. Una fe sin obras de la ley. Romanos 3:28. Que todo creyente recibe la gracia de la salvación y es declarado justo ante Dios. Y empieza a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y el amor al prójimo. Bien, hermanos, llegamos a la parte final de nuestro video, que ha sido un tema tan importante y nutritivo para nuestro ser espiritual. Bien, hermanos, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre mío Todopoderoso, gracias por permitir seguir predicando tu verdadero evangelio, que es el evangelio de la incircuncisión para todos tus hijos espirituales. Y tu propósito es de formar a Cristo en cada creyente, una iglesia de Jesucristo.
Amén. Abba, Padre. Bien, hermanos, me despido hasta pronto. Y les declaro bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Abba, Padre.